mi nombre es Cintia Guzmán. Hoy quiero estudiar contigo el capítulo 4 del libro de San Juan, o el Evangelio según San Juan. Pero antes quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amante y bondadoso Dios, que estás en lo alto de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta oportunidad te queremos invitar a que seas tú, Señor, quien hable a nuestra vida en esta oportunidad. Trata, Señor, con nuestros corazones. No solo permitas que podamos conservarlo, el mensaje en él, sino que podamos también colocarlo en práctica. Gracias porque nos escuchas. Te pedimos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora quiero invitarte allí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan a estudiar la historia titulada Jesús y la mujer samaritana. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vamos a detenernos acá en los 3 primeros versos. En el verso 1 y en el verso 2 presenta que los fariseos estaban con un comentario, con un rumor, el cual menciona que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Me parece interesante porque el texto 2, entre paréntesis, menciona que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces quiere decir, según lo que se estudia, es que los fariseos estaban intentando utilizar el celo de los discípulos con Juan para manipularlo de tal manera que hubiese división. Esa también es una de las razones por la cual el Señor Jesús decidió regresar a Galilea. El verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Quiere decir que él anteriormente había estado en este lugar, pero entonces él decidió regresar. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice el texto 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Qué quiere decir esto? Tenían la necesidad o alguien tenía la necesidad en ese lugar. Por esa razón, él decidió pasar por Samaria. Hay algo interesante o un dato curioso en estos dos textos. Anteriormente, para dirigirnos de Judea directamente a Galilea, había un camino, puede decirse, o una carretera directa, pero en el camino, a mitad de camino, estaba Samaria, ¿verdad? Pero como entre los samaritanos y los judíos había una controversia o tal vez una rivalidad, entonces los judíos preferían irse por otro camino que era más largo. Este era por el valle del Jordán. Ellos preferían tomar aquel camino para llegar a Galilea para que no se tropezaran con los samaritanos. Imagínense cómo era esta riña entre ellos, que ni siquiera querían tropezarse en el camino. Pero es interesante porque el Señor Jesús no tiene distinción de personas. Él decidió pasar por Samaria. Y ahora, si seguimos estudiando, nos daremos cuenta cuánto el Señor ama a cada uno a pesar de su color, tal vez de su tamaño, de sus pensamientos o de su condición. Ahora, sigamos al verso 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Es interesante recalcar que Jesús estaba en este momento solo en el pozo, porque los discípulos habían ido a una ciudad cercana a comprar alimentos, pero el Señor estaba agotado, pero él tenía otra intención y por esa razón decidió quedarse en ese lugar solo. Bien, dice que era como la hora sexta. El verso 7 dice,
vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Es interesante cómo el Señor le dice a esta mujer que es samaritana, y según lo que estudiamos anteriormente, los judíos con los samaritanos no se la llevaban bien. Entonces, ¿cuál sería la reacción de esta mujer al ver que este hombre judío entonces me está pidiendo agua a mí? Ahora veamos qué dice el verso 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, como mencionaba anteriormente. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella le hace la pregunta sorprendida, pero le recuerda, por si él no sabe, que ellos no se la llevan bien. Era obvio que el Señor Jesús sabía que no se la llevaban bien, pero ella lo hizo con intención de, ¿por qué me pides agua a mí? ¿Por qué no la sacas tú? ¿Por qué me vas a pedir a mí si se supone que nosotros no nos tratamos, no nos las llevamos bien? Ok, entonces sigamos viendo qué dice la palabra. El verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Es interesante porque el Señor busca el método para captar la atención de esta mujer. Primero, se dirige a ella, rompe cualquier barrera que existía al dirigirse a ella, al hablar con ella. Él va directo y le pide algo, ni siquiera la saluda o intenta romper el hielo. Él va al punto, le dice, dame de beber. No solo esto, sino que entonces esta mujer responde como responde y él da otra respuesta asombrante. Dice, si tú supieras quién soy yo, que soy el don de Dios, entonces no sería yo el que te estuviera pidiendo agua, sino tú me estuvieras pidiendo a mí, porque el agua que yo tengo es agua viva. Wow, ¿no? Yo me imagino, o imaginemos, ¿cómo reaccionaría esa mujer? Estoy en el pozo hablando con un desconocido que es judío, se supone que no nos las llevamos bien, él me está pidiendo agua a mí, yo estoy observando que él no tiene absolutamente nada para sacar una agua que me está ofreciendo. Entonces entra en mí la curiosidad y el deseo de saber cuál es esa agua de la cual él habla. Seguimos en el texto 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella aún, con la interrogante, pero con un poco de extrañez o asombrada, me imagino que observaría, no lo registra el texto, pero yo observaría alrededor de este hombre. ¿Y de dónde? ¿Con qué vas a sacar si yo no veo absolutamente nada con que tú puedas sacar agua y darme a mí? No solo eso, entonces le dice, ¿de dónde tienes tú esa agua viva? El verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ella menciona a Jacob porque ellos creían que Jacob era su padre, así como los judíos consideraban que Abraham era el de ellos, ya que él había dejado este pozo aquí cercano. No solo eso, sino también lo hacen referencia, ¿tú acaso te crees mayor que el que hizo el pozo? ¿De dónde tienes tu agua? Si yo tengo acá un pozo que hizo Jacob, ¿de dónde vas a sacar tú el agua? Ella sigue con la interrogante. El texto 12 dice, el 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua, la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow. Primero,
hace en ella o crea en ella la incertidumbre, la interrogante de dónde va a sacar el agua. Y luego le presenta o la invita o la insta a querer esta agua. Crea el deseo en ella de obtener esta agua. Si la agua que tú me estás hablando me quita la sed por siempre y me dices que no es esta agua, entonces ¿de qué agua me estás hablando? Yo quiero saber cuál es esa agua, quiero probarla. Tal vez no se lo dijo así exactamente, pero al momento de escuchar esto, crea la necesidad de saber de dónde proviene esta agua. Ahora, continuemos. El verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¡Wow! Ella le parece interesante y quiere el agua. Dame, yo quiero de esa agua, pero no quiero volver a venir a sacar para acá. Y enseguida entonces el Señor nuevamente sin rodeo va al punto. Y le dice, sí, llama a tu marido y tráelo. Dentro de ella había una pequeña duda. Porque si no, entonces el Señor no le hubiese confirmado que él tenía el poder después de decirle lo que le va a decir a continuación. Entonces dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella, no, dice el texto 17, la mujer respondió y dijo, no tengo marido. De una manera muy discreta, trata de tapar o de no dar explicaciones en cuanto a su vida. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. El verso 18 dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Has sido sincera, no tienes maridos. Porque, o sea, no nada más tienes el que tienes ahorita que no es tuyo, sino que tuviste 5 que tampoco lo fueron. Yo me imagino, no sé ustedes, la cara de la mujer. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Quién te lo dijo? Entonces, el verso 19, y vamos a dejarlo hasta allí, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. De una manera, ella reconoce que el Señor no era cualquier persona, pero trata de una manera disimulada de desviar el tema, diciéndole, Señor, tú eres profeta. Y no responde, no dice nada en cuanto a lo que el Señor le había dicho. Pero muchos se preguntarán, ¿el Señor dijo este tipo de cosas con intención de lastimar a esta mujer? ¿De restregarle en su cara el pecado en el que vivía? Pues no. Era necesario poder decirle estas cosas a esta mujer para que entendiera que quien le estaba ofreciendo agua viva, agua buena, agua que le iba a saciar su sed, no era cualquiera. Era alguien que tenía el poder no solo para quitarle la sed, sino para limpiar cada uno de sus pecados. Es interesante, de verdad, esta historia. Tal vez tú te preguntarás, wow, ¿y de qué me puede servir a mí esta historia? Yo no tengo 5 maridos, ni estoy viviendo con uno que no es mío. O simplemente yo no tengo un pozo donde ir a sacar el agua. Yo puedo abrir el chorro o la pluma y entonces ahí puedo obtenerla. O puedo fácilmente ir y recargar el botellón. Pero el Señor no se refería literalmente al agua. Él estaba hablando de un bálsamo, de un refresco, algo que aliviara la carga y el problema que tenía esta mujer. Ahora, ¿ese mensaje solo era para esta mujer? Pues no. Tal vez tú no eres samaritano, pero eres una persona que crees que te han discriminado, te han apartado, te han seleccionado. Pero el Señor no hace ese tipo de cosas. Él nos ama a todos por igual, tanto que está dispuesto a darnos de su agua viva a cada uno. Ahora, ¿quieres tú beber de esa agua? Yo me imagino que sí.
Yo también quiero beberla, pero es el momento de poder reconocer a nuestro Dios como la fuente de agua viva. No poner en duda su poder, no dudar de que sea Él el que nos va a dar el agua, ni empecemos a buscar excusa, a investigar si tiene un balde o un tobo o un envase, de dónde va a sacar el agua. Él es la fuente, por lo tanto, Él nos puede llenar a nosotros con su agua, no solo de tranquilidad, de serenidad, de bendición y de salvación, sino que puede limpiar cada una de nuestras impurezas, cada uno de los pecados que nos apartan de Él, los pensamientos que nos acercan a Él, las palabras que no le agradan, los actos que no le honran. Solo debemos acercarnos y reconocer que Él es la fuente de agua viva. Decirle, Señor, yo necesito de esa agua. Yo no quiero tener más sed. Quiero recibir de ti el agua viva. Bueno, en esta oportunidad quiero invitarte, a ti que me estás escuchando, a que puedas inclinar tu rostro por unos minutos. Y tú personalmente le puedes decir al Señor, Padre, en esta oportunidad quiero que me des agua viva. Ayúdame a solventar los problemas que estoy enfrentando. Ayúdame a creer que soy autosuficiente y que soy yo la que tengo el balde para sacar el agua del pozo. Ayúdame a comprender que tú tienes el poder para solventar mis problemas. Solo debo creer y confiar en que de ti emana toda agua viva. Dios te bendiga, Dios te guarde.